Aló, hola, buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran ustedes en esta tarde? Hola Daniel, hola Francisca, espero que estés bien. Vamos a esperar unos minutos como siempre para que lleguen los más atrasados. Lo que está, bueno, la ayudantía de ayer ya está subida arriba, los videos también. Hoy día nos tocaría ver entonces lo que nos sigue después de la rapidez media. Les había hecho una pequeña introducción sobre lo que se iba a tratar, y es en el fondo de qué es lo que pasa con la rapidez media cuando los puntos entre los que yo estoy sacando la diferencia están cada vez más cercanos, ¿cierto? Entonces, les volvemos a la unidad, vamos en rapidez de cambio, ¿cierto? A la ayudantía 7, si no me equivoco, para ustedes. Aquí la última fue la 6, así es. Entonces, vamos a hablar de cómo obtener la rapidez instantánea a partir de un gráfico, poniendo ejemplos con pendientes positivas, negativas y cero. Para eso, estimados estudiantes, vamos a ir al whiteboard y voy a hacer unos pequeños dibujos que los van a ubicar en lo que quiero que vean. Tenemos entonces nuestro... Ay, qué mala dibujo, disculpen. Tenía más herramientas. Nos ubicamos entonces en el plano conocido cartesiano. Ya podemos saber entonces que los dibujos que yo pueda poner hacia acá, alguna curva, mano alzada o como sea, yo puedo obtener entonces valores para X y valores para Y, ¿cierto? Toda la clase anterior nos estuvimos discutiendo entonces qué es lo que podíamos hacer con estos dos puntos que tomamos en el tiempo, por ejemplo, marcando acá, esto no es nada nuevo en cuanto a dibujo, eh, sabemos que cada uno de esos puntos que está sobre esa función va a tener un valor de X específico y un valor de Y específico. Lo mismo con el segundo punto. ¿Cuál era la gracia entonces que podíamos obtener con estos dos puntos por separado? X1 y 1, X2 y 2. Entonces, la gracia era que podíamos tomar la cantidad que estamos midiendo, por ejemplo, veíamos el ejemplo de la altura del estanque de un water en el baño. Lo que sí podemos asegurar es que para diferentes puntos podemos mirar hacia adentro y ver qué tal altura está. Quizás no vamos a estar mirando para todo el tiempo ni todos los momentos, pero sí nos basta mirar con los 2 minutos y a los 4 minutos medir y podemos ver una velocidad media de cambio. Visualmente, ¿qué es lo que significaba esto para nosotros? Y acá, déjame, creo que puedo hacerlo con otro color. No sé si es mi opción o no. No, creo que no puedo poner color. Bueno, voy a rayar encima. Pero la cosa es que entre x1 y x2 va a haber una distancia de esta forma, y entre y1 y 2 va a ser una distancia de este lado. Pero con eso yo puedo establecer una recta entre esos dos puntos, ¿cierto? Entre el cual su pendiente, que es m, va a ser igual a cuánto cambia ahí. Um, eh, voy a dibujar el triángulo de delta. ¿En cuánto tiempo cambia? Con un X, ¿cierto? Espero no estar diciendo nada muy alocado hasta ahora para ustedes. Es algo que ya vieron para las guías anteriores y es que vamos a tratar de aplicar
Ahora, pero entre los puntos X1 y 2 van a ser cada vez más cercanos. Y ahora yo tiro un X más cercano acá. Por ejemplo, aquí. Va a ser entonces un poco más, con más definición nuestra diferencia de lugares. ¿Ya? Pero también va a cambiar entonces la recta que va hacia el segundo punto. De hecho, se acható un poco. ¿Y por qué? Porque cambiamos el espacio donde ocupamos las cosas. Si sigo haciendo esto y voy moviéndome hacia el X a la izquierda, voy a tener un X más cercano y la curva en pendiente de esto ahora va a ser negativa, porque entre esos dos puntos que pasaron en el tiempo, la altura disminuyó, o sea, tuvo un cambio negativo. Me sigo juntando, saco un X de acá. La recta entonces que pasa por esos dos puntos está incluso más inclinada y el tiempo en el que lo estamos tomando es cada vez más pequeño. ¿Qué pasa si después tengo un punto más cercano acá? Y de ahí más cercano acá. Y cada vez más cercano, bueno, vamos a ver que la tendencia es que se forme una recta tangente en el punto en que está tocando la función. ¿Qué va a hacer entonces? La pendiente va a ser la representación del cambio instantáneo en ese momento del tiempo de la variable que vamos a estar investigando. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, volvamos a... ¿Estoy grabando? Sí. Porque tengo que ver que suba al servidor. Me voy a mutear un poquito. Ya, chiquillos. Entonces, lo más notable es que este concepto de eh, velocidad de cambio no solamente puede ser aplicado para dos puntos en la recta, o sea, en una función, sino que puedo preguntarme específicamente para el punto en el que estoy parado, ¿qué tan rápido estoy cambiando? Em, y en la función que yo dibujé pudimos ver varias pendientes. De hecho, la más ancha, que fue la del principio, tenía una pendiente positiva porque había un cambio total positivo. Pero me iba acercando y veo que eh, la recta que lo representa está cada vez más achatada, hasta que llega a ser la recta tangente. Y esa es entonces la rapidez instantánea para cada uno de esos puntos. La segunda cosa que tenemos que ver es qué es la interpretación del área de la curva en un gráfico de rapidez versus tiempo. Vamos a la segunda hoja de exposición entonces. Esta vez también vamos a tener nuestro plano cartesiano, X, y vamos a tener una función. Esta función también va a ser a mano alzada y tenemos que interpretar unas cosas. Mientras tengamos, por ejemplo, en el valor de X, tiempo, en segundos, por ejemplo, y para Y vamos a tener velocidad, porque ya como pudimos interpretar lo que era la velocidad para cada punto, vamos a poder graficarlo y que nos dé un gráfico para todos los puntos, que no es como, por ejemplo, las velocidades medias, que vimos que funcionaba como continua entre dos puntos, pero después teníamos que adaptarnos a la nueva información, ¿cierto? Ahora lo que les quiero decir es que tenemos que pensar entonces, o empezar a fijarnos en... espera. Ay, sí tengo otros colores, qué bonito. No, pero ese no era lo que quería cambiar. No, así no se hace. Bueno, todavía no me manejo bastante bien. Pero el concepto que tenemos que empezar a ocupar es ¿a qué me refiero cuando hablo de un área bajo la curva? Y solamente aplicando lo que nosotros conocemos de área, vamos a tener algún aproximado
para la función. Espero que estén viendo los pasos a paso que estoy haciendo de destacar. O espera que suelte el clic. Lo que acabo de rayar entonces va a ser entonces el área bajo la curva entre dos puntos. 1, x2. Tenemos entonces límites en x. Pero ¿cuál es nuestro límite en y? Y nuestro límite en y va a ser entonces la función. ¿Por qué nos sirve saber eso? O en realidad, ¿cómo podríamos aplicarlo en funciones que no tengamos que calcular complicadamente cosas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo en la función velocidad una constante? Por ejemplo, valor constante c. Yo sé que entonces mantiene una velocidad constante durante el tiempo y por lo tanto avanza tantos metros por segundo como siempre lo hizo, que es su pendiente, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué área tengo si necesito saber cuál es el área de la curva entre x1 y x2? Y va a ser toda el área churada. Espero puedan entender que es la idea de lo que estoy haciendo. Estoy explorando todos los espacios entre eso y eso. ¿Cuál sería el área que achuré yo? Voy a esperar un poco la respuesta porque necesitamos un poco de ir y venir en esto, ¿ya? Pero más que el concepto numéricamente, ¿qué debería ser eso? Esta es una figura que yo conozco. Es un cuadrado o un rectángulo. Este rectángulo, ¿qué tiene de base, por ejemplo? ¿Cuánto vale el lado de abajo? Y yo estaría tentado a pensar que el lado de abajo vale x2 menos x1, ¿cierto? La diferencia entre esos valores de ahí abajo. ¿Y cuánto es la altura? La verdad es que más que tentado estoy bastante cierto de que es una constante. Yo sé esa altura. Entonces, el área de lo de adentro, ¿qué debería ser? X2 menos X1, todo eso por C. Y no me equivoco, y espero no hacerlo. ¿Cierto? Pero ahora viene lo interesante, y es que lo de abajo está medido en segundos, ¿cierto? Esto lo ponemos en los paréntesis de unidades, los cuadrados. Esto está en segundos, pero lo de arriba está en... no, 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 disculpa. Lo de arriba está en metros por segundo. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de lo que tengo adentro? ¿Alguien podría decirme? Una pregunta, no sé si soy la única persona, pero al menos no veo la imagen. En el whiteboard hay una opción abajo, yo no sé si veo las mismas, pero pueden elegir entre páginas. Debe tener algún número y elijan la segunda página. Ahí estoy desarrollando. Ya, gracias. ¿Le sirvió? ¿Funciona eso? Disculpen, ¿en qué lugar? Estamos en la segunda página del whiteboard. Si ven la Es primera donde página que está fue, el zoom. Disculpe, disculpe. díganos, que yo tengo otra visión, así que dígame qué es lo que ven ustedes. Ah, vale, en la esquina de abajo derecha, ahí sale el zoom y justo al lado hay como dos carpetitas o dos rectángulos o cuadrados que dice uno y 2. Si pinchas ahí puedes cambiar de página. Eso es. Muchas gracias. No sé si ven mi mouse aquí. No, Ah, no lo deberían veo. el mío igual. Eh, Daniel Pizarro, muy bien. Las unidades tendrían que ser en metros porque multiplico metros por segundo me quedaría claramente en metros. Pero acá entonces, si yo estoy midiendo algo que va sucediendo en el tiempo, en segundos, y lo que estoy midiendo es qué tan rápido está cambiando, una vez que veo esta multiplicación de lo adentro, o que en el fondo es el área bajo la curva, que acá coincidentemente es una constante,
pero coincide entonces con el cambio en metros de lo que esté observando en esa unidad de tiempo. Déjenme ver si lo puedo poner en palabras lo que hice con esas incógnitas. Yo sé que como la velocidad en metros por segundo es c, del objeto que sea que yo estoy midiendo, sé que para un rango de tiempo vamos a avanzar c por tiempo metros, ¿cierto? La cosa es que acá el tiempo está definido por x2 menos x1, porque es el rango en el tiempo en que empecé a marcar mis datos. ¿Ya? Eso es lo importante. Y eso es lo que vamos a ver cómo podemos interpretar y aplicar en gráficos conocidos. Vamos al ejemplo 1 entonces. Tenemos la presión dentro de un reactor químico varía en función del tiempo según el gráfico adjunto. Preguntas a discutir. ¿Cuándo es máxima la presión? B. Y siéntanse libres de tirar sus respuestas porque las vamos a discutir acá. Recuerden que después de la clase voy a subir, se va a subir esta ayudantía en video, se va a subir el solucionario de la ayudantía, y así que aprovechen este momento que es cuando podemos intercambiar ideas. ¿Ya? ¿Cuándo es máxima la presión? Y bueno, esa pregunta va ligada a si saben leer un gráfico o no. Sabemos que un lado está midiendo la presión en el tiempo. ¿En cuál de esos tiempos tengo el punto más alto? Bueno, eso puede ser visual. Yo diría, si estamos viendo todos la misma guía, ¿sí? Estamos viendo la ayudantía 3.3, por lo menos eso sale en la guía, vemos entonces como una curva de un pulso de presión. Como que de repente sube, se aprieta y después se va desinflando a poco. Yo diría que el punto mayor es aproximadamente a los 0,9 segundos. A no ser que alguien acá tenga alguna opinión contraria, yo creo que ese es el punto más alto. Algunas diferencias de opiniones pueden ser por dónde interpreten ustedes que está el punto más alto, y eso puede ser porque estamos viéndolo al ojo. ¿Ya? Si tuviéramos una fórmula analítica, podríamos saber en realidad precisamente cuál es el punto más alto. O, por lo menos, teniendo un valor que alguien tire como su valor más alto, podemos obtener algún segundo en el que el resultado de la función sea más grande que ese número. ¿Ok? Tenemos el A entonces. B. ¿En qué intervalo de tiempo la presión aumenta y en cuál disminuye? Es una buena pregunta. Y yo veo que acá hay unos dos espacios del gráfico en el que puedo ver ese comportamiento. Hay un momento en el que está subiendo y que de hecho yo diría que es como de... 5, serían 3... Es de como los 0,3 segundos empieza a subir, ¿cierto? Hasta los 0,9, que fueron los que discutimos recién. Bueno, parece como que mucha gente cuando digo discutimos, pero están abiertos a sumarse a la discusión que voy a exponer. ¿Ya? Y claramente después de ese punto solamente decae. A diferentes velocidades sí, pero está decayendo todo el rato. Entonces, ¿en qué intervalo de tiempo la rapidez de cambio de la presión es positiva? ¿Y cuándo es negativa? ¿Es cero en algún momento? Y ese es cero en algún momento debe ser el punto más preciso para poder desbloquear el hablar sobre el cambio instantáneo. ¿Ya? Tenemos igual rapideces de cambio de las que hablamos antes entre dos puntos, y podemos tomar como por ejemplo el 0,4 hasta el 0,8, que sería el tercer y cuarto cuadrito, y trazar una recta entre los dos puntos que tienen para esos dos x, ¿cierto? Entonces, de la misma forma en que hablamos de que hay un intervalo en que la presión aumenta, estamos diciendo en el fondo que el cambio de presión es positivo. Eso es aumentar. Y cuando es negativo es cuando está disminuyendo. O sea, esos son los mismos intervalos
el intervalo en que la presión aumenta es el intervalo en que la presión, o sea, el cambio de presión es positiva. El intervalo en el que disminuye es el intervalo en el que el cambio de presión es negativo. Pero ahora, la pregunta, ¿es cero en algún momento? Y si pasamos de una zona a otra, de positivo a negativo, es lógico pensar que tocamos el cero en algún momento, ¿cierto? Pero ahora si tienen una regla a mano y pueden ponerla contra la pantalla, podemos hacer las líneas tangentes a cualquier punto, ¿cierto? Y si hiciéramos esas líneas tangentes, va a haber algún momento en que la tangente tenga una pendiente cero. Y esperando que estén desarrollando conmigo, voy a concluir que sí, hay un momento en que la pendiente es cero. Yo diría que es en el segundo cero, ya que si trazo una pendiente, voy a tener una constante de cero. Es como que se tardara un poquito en empezar a subir la presión. Pero también cuando paso desde la cambio de presión positiva a negativa, tendría que tocar un cero y eso va a ser en el pic de esta presión, que fue el momento en que nos preguntaron cuándo es la presión más alta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Excelente, entonces puedo felicitarme con que he enseñado bastante, o por lo menos que me llegaron alumnos aplicados. Vamos entonces ahora con numeritos. Calcule cuánto es la rapidez instantánea de cambio de la presión en T 0,6 y en T 2,4 segundos. Vamos al 0,6 segundos. Me paro en el fin del tercer cuadrito hasta que toco y tengo un valor de aproximadamente 22,5. ¿Sí? Pero si yo quisiera tirar una recta tangente a ese punto, ¿cuál sería la inclinación más o menos que podría tener? Y bueno, parecido al método de la mejor recta que ocupamos, esta nos va a dar entonces un método visual. Yo estoy poniendo algo en mi pantalla ahora mismo para ver dónde puedo calzar, por lo menos para ese punto, una tangente que toque solo 2 veces y que toque 2 cuadrados por lo menos para hacer una relación buena. Yo le voy a dar un borde de 2 cuadrados y veo que la recta, por ejemplo, va a salir desde el punto 0,45 y va a tocar en el punto 0,845, ¿cierto? Lo que quiere decir que por cada 2 cuadritos que muevo hacia la derecha, voy a subir, ¿cuántos? 40. ¿Y eso cómo lo escribo en pendiente? Sabíamos que la pendiente era un delta I en un delta X, ¿cierto? Y acabamos de decir que sube 40 por cada 2 que me muevo. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangencial al punto T 0,6 va a ser de 20 atmósferas por segundo. ¿Todo bien hasta ahí? Pusimos una tangente, disculpen que no pueda tirar la ayuda visual, pero se supone que todos estamos viendo el mismo gráfico. Pusimos entonces una regla en el punto que nos preguntaron, que fue 0,6. Vimos dónde calzaba de los cuadrados y yo vi que esa recta que yo elegí, por cada 2 cuadrados que avanzo, subo 40 unidades de atmósfera, que es lo mismo que decir una velocidad positiva de 20 atmósferas por segundo para ese tiempo. Pero ahora nos preguntan, ¿qué pasa en el tiempo 2,4 segundos? Vamos al mismo método. Ponemos una recta que sea tangente aproximada y yo veo que esta tangente para ese punto por lo menos tengo una bajada de 2 atmósferas por cada 4 X que avanzo, que es lo mismo que, bueno, y es una bajada, así que son menos 2 atmósferas por cada 4 segundos que me muevo, que es lo mismo que
menos una mitad de atmósfera por segundo. ¿Bien? Y nos preguntan como pregunta final del gráfico, por lo menos. Profe, Dígame. es que yo vi el solucionario que subió la otra profesora Dígame. de la mañana Ujú. y a ella le dio resultados distintos. Como dije, el método es visual, así que en realidad va a ser donde elija usted una recta o no. No, pero muy distintos, ¿no? Por la recta. Ella hizo la pendiente de las rectas Ujú, y, por ejemplo, la primera le dio 100 el resultado. 100. Sí, porque ocupó los puntos 0,4, pero a ella, bueno, con I en 0 y 0,8 con I en 40. Entonces sacó Ajá, la pendiente con esos dos números, o sea, con esos dos puntos, y le dio ujú. 100. Y Bueno, por lo que entendí, ella la pendiente es también la rapidez instantánea. así es. Entonces, son muy distintos. Es el gran riesgo cuando se ocupan métodos visuales. Por ejemplo, la idea de este mini curso, que en el fondo solo hoy día estamos pasando a la rapidez instantánea, es abrirle una introducción al uso matemático de la derivada, que va a ser cómo obtenemos esto que ahora mismo estamos haciendo de forma visual a través de una ecuación analítica. ¿Ya? A lo más que me puedo, ¿cómo se dice?, limitar, es a decir que nuestro error entre profesores va solo en los puntos que elijamos. Y esto va a ser solo porque yo estoy haciéndolo sobre una pantalla y ella elige un rango más grande de definición o no. Pero la gracia es que cuando ocupemos las derivadas durante el primer año, hay un 0% de error, porque no es donde nosotros pusimos la regla, sino que tenemos una ecuación matemática para la pendiente de la tangente en cualquier punto de la ecuación. O sea, este trabajo que hacemos nosotros, y que es diferente, como dices, entre profes, se da solo por los puntos que elegimos. Pero ese error no existe cuando ocupamos las derivadas. Esto solo para que entiendan primero el salto de velocidad de cambio entre dos puntos. Los dos puntos los vamos achicando hasta hacer que la diferencia sea prácticamente cero. Una vez que es cero, tenemos una velocidad en el punto. Pero para esta velocidad en el punto hay varios métodos. El primer método, y que es el que tienen que ver ahora, es el visual. ¿Dónde ponemos una recta? ¿Por qué la ponemos ahí? El que la pongamos en una u otra parte va a ser tan significativo como el que ocupábamos para la mejor recta o no. Yo les ofrecí un camino que era, en el fondo, perfecto, que era sin errores, que es ese método matemático con muchas sumatorias. Pero también no es lo que no se necesita tanta profundidad para este curso, sino que saber es por lo menos una recta que tenga tantos puntos arriba como puntos abajo, pero aún así yo pude haber elegido una recta que cumpla con eso, pero un poco más arriba. Es eso nomás. Es el precio de no tener una herramienta perfecta hasta ahora, porque en los primeros 2 meses creo que les hacen una introducción a la derivada. Espero que haya contestado eso, pero em, como le dije, en los primeros cursos. El número en sí es irrelevante. Ahora lo que queremos ver son puros conceptos, porque no existe un Juan que compre 3.200 sandías, pero sí podemos entender que la tiraron para que podamos restarle 200 sandías menos 3/4 de sandía. ¿Ok? Espero que haya ayudado a eso, pero no se Sí. estrese tanto. Sé que nosotros nos quedamos hablando igual ayer de lo mismo, las diferencias entre los métodos al ojo y los matemáticos. Esto es lo mismo y espero que no les tiren otra pregunta como el anterior visual que entró en el control, que tampoco muchos le chuntaron. ¿Ya? Igual creo que fue porque dividió el 40 en dos, y porque son dos cuadritos, pero según la recta, los dos cuadritos valdrían como 0,4, no Todo, dos todo, todo, unidades.
Toda la razón, Sofía Enrique. Ahí Voy a sí hablar con mis calzan. superiores a ver si le puedo tirar algunos puntos extra por viva. Pero sí, la verdad es que me llamaba mucho la atención, era muy diferente a lo que había elegido la profe Karina. Sí, Pero por es eso eso, pregunté. va a ser un Ya. porcentaje diferente, pero sí, en realidad estaba mucho, mucho. Y es porque las unidades que elegí no las transformé bien. Punto extra, estimada Sofía. Digamos entonces, a no ser que alguien tenga alguna duda antes de seguir. Vamos esperando. Digamos entonces. Se me perdió la llanta. Ay, chiquillo, espera, se me perdió la llanta. Ya, ahora sí. Pasamos entonces a ese primer gráfico. Vimos en el fondo muy gruesamente dónde sube, dónde baja. Si hay una parte en que sube y después en la que baja, probablemente hay una parte que es la más alta de ese momento o un máximo local. Vimos que hay un punto en que la pendiente va a ser 0. Ese va a ser en la punta de la ola. Me imagino que saben por qué. ¿Qué imagen visual podríamos darle? Si el gráfico de presión fuera una montaña en la que un skater va subiendo, va a haber un momento en que el skater está parado derecho, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser? En la parte más arriba. Mientras esté subiendo voy a estar inclinado y mientras esté bajando voy a estar inclinado, pero hacia abajo. Exacto. El skate va a ser una representación visual de la línea tangente en el punto. Vamos entonces al ejemplo 2. Gráfico de cambio de rapidez versus tiempo. Preguntas a discutir. ¿Qué nos entrega la pendiente en un punto del gráfico? Y acá ya deberíamos repetir o sea, contestar por repetición ya, que la pendiente de una recta tangente para cualquier punto del gráfico va a ser representativo de la velocidad de cambio instantánea en ese punto. Vemos el gráfico aquí, nos imaginamos de nuevo entonces el parque de skate y nos preguntan, ¿cuál es la aceleración para tiempo 2 horas y para tiempo 5 horas? Entonces, con el mismo sistema, vamos a pararnos en el tiempo 2 horas. Vemos qué skate se podría poner ahí, que calce por lo menos. 2, yo diría que puede ser que esté desde el punto 1 menos 1,5 hasta el punto 3, 1,5. ¿Ya? Esa es la recta que yo elegí. Como les digo, también hay un riesgo de que no sea la perfecta, pero es la que veo así. Entonces vamos desde el punto 1 menos 1,5 hasta el punto 3, 1,5. ¿Cuánto cambió entonces en valor de I? El delta I va a ser 1,5 menos 1, o sea, menos 1,5, que es lo mismo que 1,5 más 1,5, 3. Y eso partido en el tiempo que elegí yo para poner la sesión, que sería 3 menos 1, 2. O sea, el delta I va a ser 3 medios. O sea, delta I en delta X, que es lo mismo que la pendiente. Entonces, si tengo 3 medios, ¿cuáles son las unidades? Ya son 3 medios. ¿Y qué me podrían decir entonces? Porque sabemos que la aceleración es en la velocidad de cambio de la velocidad, ¿sí? Es el cambio del cambio. Por lo tanto, la pendiente nos va a dar 3 medios. Y eso significa que estoy cambiando 3 medios de grados Celsius por hora al cuadrado. ¿Cierto? Esas son las unidades que vamos a ocupar.
Hagamos lo mismo entonces para las 5 horas. Voy al gráfico, me paro en el skate, veo alguna triángulo que pueda ser útil o que tenga sentido que ocupemos. Para el 5. Ya, yo diría que tenemos el punto 3,1,5 hasta el 6 menos 1. Y entonces vamos a hacer esta misma definición dependiente, delta i en un delta x. El delta i va a ser entonces 1,5 más 1, porque es un menos menos 1. Y el delta x va a ser 6 menos 3, que es 3. Esto va a ser igual a 2,5 partido en 3. O para verlo como fracción, 5 sextos. O sea, yo subiría 5 sextos de grados Celsius por hora, porque es una aceleración. ¿Cierto? ¿En cuáles intervalos de tiempo la temperatura disminuye? Y acá, bueno, si ponemos el skate, ¿en qué partes cuando voy andando hacia la derecha estoy bajando? Y puedo ver, por lo menos yo, que desde el momento 0 hasta el 0,5 más o menos, estoy bajando todo el rato, disminuyendo en la función. De ahí subo hasta el punto más alto, que es más o menos a los 3,4 o 3,3. Y de ahí empiezo a bajar, hasta el punto más bajo local de ahí, que sería como a los 6,2 segundos. Y de ahí solo subo. ¿Todo bien entonces con esa respuesta? Esa es solo conceptual y recuerden la visual del skater que está andando hacia la derecha. Cuando estoy inclinado hacia arriba, cuando estoy inclinado hacia abajo. Y bueno, si definimos cuáles eran los que disminuye, claramente sabemos que el resto es en los que aumenta. Pero también sabemos que hay unos momentos en que la pendiente va a ser 0. Hay unos lugares en el que el skate se puede quedar quieto. ¿Y cuáles son? Los puntos más altos y los puntos más bajos. Y nos dicen entonces, si en T0 la temperatura es de 40 grados Celsius, ¿cuándo se alcanza la mínima temperatura? ¿Y cuánto es aproximadamente? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? ¿O qué es el concepto que no hemos ocupado del que hablamos al principio de la clase? Y el importante de conocer va a ser entonces el área bajo la curva. Pero este puede tener un pequeño desafío, que es que el área bajo la curva es negativa. Tenemos desde el momento 0 hasta el momento 2 puras velocidades negativas. O sea, hasta ese momento estoy bajando de temperatura, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que bajé de temperatura en total hasta el punto más bajo? Vamos a obtener entonces el área bajo la curva. Vamos a tener 3 cuadrados casi enteros, o bueno, 3 cuadrados enteros de ancho 1 hora por 0,5 grados Celsius por hora, ¿sí? Cada cuadrito entonces va a ser de 1 hora por 0,5 grados Celsius por hora. Tenemos 3 de esos que están enteros, ¿cierto? Más unos que están cortados, que están entre el 1 y el 2. Yo diría entonces que el de más arriba se completa con el que está más abajo, bien al ojo, ¿sí? O sea, yo podría hablar de que tengo 4 cuadrados enteros más 2 fracciones, pero que también bien al ojo son más o menos la mitad. Por lo que podría hablar de que tenemos 5 de estos cuadrados. Y si tengo 5 de esos cuadrados, que son de área 0,5
grados Celsius, grados Celsius. ¿Cuánto es lo que le resto al final a todo? Y yo diría que por el valor del área de esos cuadrados, yo le resté 2,5. ¿Entienden por qué? Porque cada uno de esos cuadrados tiene área 0,5 y tengo aproximadamente 5 de esos cuadrados bajo el área de la curva. ¿Se entiende? Nosotros podríamos después, si paso de la hora 2 a 5, empezar a sumarle porque tiene velocidades positivas. Entonces la temperatura empezaría a subir. Y después ver el total porque baja de nuevo. Hay una velocidad que es negativa después del 5. Pero ese total que está bajo la curva después del 5, comparado con el total que está bajo la curva entre 2 y 5, es menor. Entonces, en realidad, el punto menor se alcanza a los 2 segundos, que es que han estado bajando continuamente hasta ese punto. Y eso sería todo, estimados estudiantes. Si tienen alguna duda extra, no duden en lanzarla. Eh, y cualquier corrección a lo que haga también es bienvenida. Muchas gracias, Sofía, por hoy día. Y nos veremos mañana, a no ser que alguien tenga un tema más que poner antes de que yo exponga mi problema seleccionado. Hasta ahora somos 16. Profe, Dígame, ¿resolvió el ejemplo 2? Es que se me cortó un poco. déjeme buscarlo. ¿O terminó el 1 nomás? No, dimos los dos. Ah, ya, perdón. Después de la grabación. No se preocupe. Vimos las dos cosas entonces. El primero sí, la diferencia es que era la presión en el tiempo, y el segundo era cómo cambia la velocidad de cambio en el tiempo. ¿Ah? Entonces, la tangente en algo de presión como tiempo nos va a decir cómo cambia la presión en el tiempo. Y la segunda nos va a decir cómo cambia el cambio en el tiempo, ¿ya? Que en el fondo va a ser la aceleración de los grados Celsius. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o algún problema específico que quieran poner? Si no, vamos a empezar la hoja 3, en el que vamos a ver otras aplicaciones virtuales. Estoy en la hoja 3. ¿Ven lo que estoy dibujando, cierto? Sí. Vamos al plano que siempre vamos a ver. Aquí sí, representación de alguna gráfica. Disculpe, las gráficas pueden tener partes en que sube, partes en que baja, partes en que es negativo, sube de nuevo, partes que me estabilizo, partes que bajo abruptamente, y la constante. En cada una de estas, la aplicación más fácil que yo les acabo de decir es que piensen en un skater que va desde el X negativo hacia el X positivo. Entonces podemos ver que cuando va a estar subiendo el skater, y vemos que en toda esta zona el skater está subiendo. Subiendo, 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 subiendo. Ahí para un poco, pero después sube de nuevo. Y las partes en que está bajando sería de acá, 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 acá. ¿En qué parte estaría gritando el skater porque está cayendo? Y acá baja un poquito. Y luego se hace cero, se hace constante. El skater podría estar parado en cualquiera de esos momentos. Podría estar parado en la punta de la rampa o en la parte más baja, que ya se cayó y se estacionó. ¿Cierto? Y esa es la visual que necesito que recuerden cada vez que se enfrenten a estos eh, gráficos de cambios en el tiempo. Para algo que sea, por ejemplo, un grado Celsius versus tiempo,
la inclinación que tenga el deportista va a ser la rapidez de cambio en ese punto. Pero si ahora estoy hablando de, por ejemplo, metros por segundo, es un cambio en sí, la inclinación del skater nos va a indicar cómo está cambiando ese cambio, o sea, nuestra aceleración. Y ahora si ocupamos otro color, disculpe, para pintar el área bajo la curva. Y yo tengo el gráfico de metros por segundo en el tiempo. ¿Qué va a representar esta área que estoy pintando de verde bajo la curva? Esa es pregunta abierta, no la voy a responder yo. Tírenla al chat si creen que soy digno de una respuesta. Pero lo importante es que tiene que ver con una pregunta directa que van a hacer en todos estos tipos de preguntas, que va a relacionarse no a velocidad de cambio entre dos puntos, no a velocidad de cambio instantánea, sino que cambio total. Y así como dice nuestro estimado estudiante Tomás Antonio Zúñiga Labra, vamos a referirnos entonces al cambio en distancia, o cuánto estuvo avanzando este skate entre el tiempo cero y este tiempo en el que pasó a velocidad negativa. ¿Ok? ¿Se entiende hasta entonces? Sí, profe. Muchas gracias por la respuesta. Si es así, entonces estamos listos hasta ese momento. Recuerden entonces, chiquillos, cuando una variable cambia hacia arriba en el tiempo, hay un cambio positivo, por lo tanto, la pendiente que vamos a ocupar es positiva. Cuando es hacia abajo, claramente es lo contrario, hacia abajo. Hay unos puntos en que la pendiente es cero, eso espero que sean capaces de definirlo solamente con la visual, que va a ser cuando esté en el punto más alto o el más bajo de la función, localmente por lo menos. ¿Y qué más? ¿Algo que me falte? Si no es así, quedan listos, están relegados de la clase y nos estaremos viendo entonces eh, mañana a la misma hora, ¿cierto? Y que saludos a todos, chiquillos, Muchas y gracias. que les vaya muy bien. Despejemos la sala, tengo que cerrar con llave, así que nos estaremos viendo por ahí. Adiós. Chao Rafael, chao Tomás, chao Martín, que les vaya muy bien. Adiós, adiós, adiós. Chao chiquillos, que estén muy bien. Buenas tardes y nos estaremos viendo. Profe, disculpe, Dígame. antes de que cierre, pero puede parar la grabación. Ya, al tirar un poquito. Ya.